Se dice que 10 tigres no pueden con un solo león. Pero hay un dicho popular, el tigre ocupa el lugar central. Y el león vigila la entrada. Los tigres son vistos como encarnaciones del mal. El león es el símbolo de la justicia. Para demostrar que el tigre es el rey de las bestias, me reencarné como un tigre gordo en el zoo de Pancigua. Aunque los cuidadores me alimentan a diario, no como ni un solo bocado. Hago una dieta estricta. Todo porque en 6 meses el sol estallará. Todas las criaturas mutarán en monstruos horribles. En mi vida anterior, en el zoo aparecieron 2. Los 2 cocodrilos de Wang He mutaron en Min y Lon Tu. Y el chimpancé mutó en Zhen Wu San Xiao. Pero otros reyes animales no llegaron a mutar. Se convirtieron en su alimento. Si quiero salir vivo de aquí, debo atacar primero. Así que, antes de que muten, tengo que eliminarlos. Deben saber que soy el rey de las bestias. Antes de mutar, esos cocodrilos y chimpancés no son nada. Había una vez un gran problema frente a mí. La comida del zoológico era demasiado buena. Mírame, con este pelaje brillante y resbaladizo, una versión obesa del rey de las bestias. Entre todos los tigres, el más gordo era yo, sin duda. Faltan 100 días para la mutación. Desde hoy, empezaré a adelgazar. 10:00 a.m. El cuidador Lao Sang, como de costumbre, trajo un gran cuenco de muslos de pollo. Entró en el recinto de los tigres. Esa era mi comida favorita. Jugosa y deliciosa. Siempre me lo comía todo. Pero hoy no podía. Giré la cabeza. Ni siquiera lo miré. Lao Sang se quedó perplejo. Empujó el cuenco de carne hacia adelante con cautela. Me di la vuelta y me alejé directamente. Qué raro, este tigre gordo no está bien hoy. Lao Sang murmuró y se fue. Conteniendo la saliva, empecé a moverme. Aunque el recinto no era grande, era suficiente para ejercitarme. Corrí de un extremo a otro. Me di la vuelta y regresé corriendo. Una y otra vez. Mi grasa se agitaba en mi cuerpo. Cada paso era increíblemente pesado. Pero apreté los dientes y persistí. Cuando me cansaba de correr, iba a trepar ese árbol artificial. Con mis patas delanteras, me agarraba al tronco. Y con gran esfuerzo me arrastraba hacia arriba. Para mí ahora, era pura tortura. Más y más turistas se agolpaban. Mirad. Ese tigre gordo está corriendo. Dios mío. También sabe trepar árboles. ¿Está tratando de adelgazar? ¡Qué adorable! Rápido, graba un video. A mí no me importaba lo que pensaran esos humanos. En un descanso del entrenamiento, mi mirada saltó por encima de la valla, y fijó 2 objetivos. El primero, ese cocodrilo del pabellón de reptiles. Medía nada menos que 5 metros de largo. Se pasaba todo el día tumbado en la roca artificial, tomando el sol, sin ganas de moverse. En mi vida anterior, fue este tipo. Después de mutar, se convirtió en Min Elon Tong Lin Jia, duro como el hierro. De un mordisco destrozó a 3 lobos mutantes. Él es la amenaza número 1 que debo eliminar. El segundo es el chimpancé del parque. Aunque ahora solo pida chicle a los visitantes. Después de mutar, se convertirá en Zhen Wu San Xiao. Su fuerza es ilimitada. Y su inteligencia es alta. En la vida pasada, masacró toda la zona de aves. Debo eliminar a estas 2 bestias antes de que muten. Lo tengo grabado en el corazón. Contaba en silencio los 99 días que quedaban para el fin del mundo. Al anochecer, ya estaba tan cansado que jadeaba en el suelo. Pero me sentía muy seguro por dentro, si seguía. Seguramente recuperaría mi Mong Wen Se. Justo en ese momento, de repente, noté los ojos de ese cocodrilo curvado. A través de la rendija entre los 2 recintos, me miraban fijamente. Su mirada desprendía una extrañeza indescriptible. Durante los siguientes 20 días, me forcé hasta el límite. Empezaba a entrenar todos los días antes del amanecer. Los sprints aumentaron de 10 a 50 series. De apenas poder subirme a los árboles, pasé a hacer dominadas en el tronco. De la comida que traía el cuidador, solo comía 1/3. Escogía solo la carne magra y las vísceras. Los muslos de pollo gordos, los dejaba todos. El viejo Sang estaba desesperado. Pensó que estaba enfermo. Incluso llamó a un veterinario para que me revisara. Pero no tenía nada. Los números en la báscula bajaban sin parar. De 160 kilogramos, bajé a 150 y luego a 140. La grasa de mi barriga desapareció. Las líneas musculares reaparecieron. Podía sentir cómo esa fuerza explosiva, tanto tiempo perdida, volvía a mi cuerpo. Una mañana, la siguiente, me paré junto al estanque y miré mi reflejo. El tigre gordo, liso y resbaladizo, había desaparecido.
En su lugar, había una bestia delgada y fuerte. Ya no me abalanzaba así. Mi velocidad era más del doble que antes. Bien, es hora de actuar. Empecé a observar los patrones de patrulla. Los guardias patrullaban una vez cada noche a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana. Las cámaras de seguridad cubrían la mayoría de las áreas. Pero había un punto ciego. En el lado oeste del volcán, un viejo alambrado. Siempre estaba cubierto por ramas. Y las cámaras no podían grabar ahí. Ese alambrado ya estaba oxidado desde hacía tiempo. Estos días lo había probado en secreto con mis garras. Con un poco de fuerza, se rompería. La oportunidad llegó la noche del día 25. El pronóstico del tiempo no se equivocó, la lluvia torrencial llegó a tiempo. Los truenos rugían. Los relámpagos iluminaban todo el zoológico de un blanco pálido. En un clima así, el sistema de vigilancia era más propenso a fallar. Y los guardias tampoco se arriesgarían a patrullar con cuidado bajo la lluvia. A las 2 de la mañana, me puse en acción. Aprovechando el ruido de los truenos. Con toda mi fuerza, me lancé contra el alambrado. El alambre oxidado se rompió al instante. Me escurrí hacia afuera. La lluvia me golpeaba, helada hasta los huesos. Pero mi sangre hervía. Siguiendo la ruta previamente observada. Evité todas las cámaras. Crucé el parque como una sombra. Directo al pabellón de reptiles. La maldita piscina estaba en el área exterior. En ese momento, él debía estar bajo el agua, descansando. Me deslicé silenciosamente desde el agua. El agua helada de la piscina me hizo temblar. Pero pronto me adapté. Con la luz de un relámpago, vi a esa enorme criatura. Estaba hundido en el fondo, inmóvil. Tenía que ser un golpe decisivo. Respiré hondo y me sumergí. Mis extremidades se deslizaban en el agua, acercándome lentamente a 3 metros, 2 metros, 1 metro. Justo en el momento en que me disponía a atacar, el cocodrilo de repente abrió los ojos. Ya estaba despierto. Sin tiempo para pensar, me abalancé. Mordí con fuerza su nuca. El cocodrilo se debatió salvajemente. Su cola me golpeó como un látigo de acero. Me dolía tanto que casi lo solté. Nos revolvíamos bajo el agua. Mis pulmones estaban a punto de estallar. Pero sabía que no debía soltarlo. Esta era la única oportunidad. Él quería sacudirme. Yo lo inmovilizaba con mi peso, él quería salir a la superficie. Yo lo arrastraba con todas mis fuerzas hacia abajo. Los recuerdos de mi vida pasada me decían, por muy feroz que sea un cocodrilo, necesita respirar. Yo aguantaba la respiración más que él. Esa era mi ventaja. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Los forcejeos del cocodrilo se debilitaban. Finalmente, dejó de moverse por completo. Lo solté. Arrastrando su cuerpo, salí a la superficie, jadeando a grandes bocanadas. La lluvia seguía cayendo. Los truenos seguían sonando. Nadie notó lo que había pasado aquí. Dejé varias marcas con mis garras en el cocodrilo. Y froté manchas de sangre en las rocas del estanque, simulando que él mismo se arrastró a la orilla, como si se hubiera caído y muerto. Una vez hecho esto, me fui rápidamente. Volví por donde vine a Usan. Dejé la malla de hierro como estaba. Cuando regresé a Lonseng, estaba amaneciendo y yo empapado. Me acosté en un rincón, fingiendo dormir. A la mañana siguiente, me metí en el pabellón de animales. Se escuchó el grito del cuidador. Me asomé por la barandilla para ver. Varios empleados estaban alrededor del estanque de cocodrilos, murmurando. Quizás fue por la edad. Se resbaló y se ahogó al subir a la orilla de noche. O quizás se asustó por un trueno. ¡Qué lástima! Cerré los ojos. En mi mente, faltan 75 días para el fin del mundo. Siguiente objetivo, el chimpancé. Pero lo que yo no sabía era, que en el recinto de primates, aquel chimpancé, desde lejos, emitía gruñidos inquietos hacia mí. Esa terrible muerte provocó una reacción en cadena. Al día siguiente, el comandante de la compañía inspeccionó personalmente todos los pabellones, priorizando la detección de riesgos de seguridad. Los vi inspeccionar repetidamente el estanque de cocodrilos. Y también recuperaron las imágenes de seguridad. Por suerte, la noche de la tormenta, el sistema de vigilancia sí tuvo una avería. La mayoría de las imágenes eran estática. Solo pudieron atribuirlo a un accidente. Aún así, el zoológico reforzó la seguridad. Las patrullas aumentaron de 2 a 4 veces. Cada pabellón añadió nuevas cámaras. Incluso mi punto ciego fue cubierto. Lo más problemático es que los cuidadores empezaron a prestar especial atención a cada estado de los animales. Viejo Sang, cada día observa mi recinto de dragones media hora. Debo ser aún más cuidadoso.
Lo que más me inquieta es ese chimpancé. Su nombre es King Kong. Es la estrella del zoológico. Sabe comunicarse con los cuidadores con lenguaje de signos. Su coeficiente intelectual es como el de un niño de 5 años. Desde que el cocodrilo apareció, él se volvió muy irritable. Cada vez que pasaba por la pequeña senda de primates, él corría al puente de cristal y golpeaba frenéticamente, emitiendo estridentes gritos. Su mirada estaba llena de cautela y hostilidad. Él sentía su instinto animal, diciéndole que yo era peligroso. Esto era muy peligroso. Si él seguía armando este alboroto, tarde o temprano llamaría la atención. Debía hacer que todos creyeran que yo era solo un tigre común, inofensivo para hombres y bestias, sin peligro alguno. Así que empecé a actuar. Me negué a comer. Me pasaba el día inmóvil en un rincón. Lao Sang se puso ansioso. Llamó rápido al veterinario. El veterinario me hizo un chequeo completo. Tomó mi temperatura, escuchó mi corazón. Me sacó sangre para análisis y me tuvo ocupado toda la mañana. Todos los parámetros son normales. Quizás sea algo anímico. Los tigres también se deprimen. El tiempo ha estado mal. Poca luz solar. Se sugiere aumentar sus horas de actividad. Fingí debilidad. Hasta al levantarme me tambaleaba. El viejo Sang se apenó mucho. Me preparó el mejor solomillo. Puso juguetes nuevos en mi jaula. Comí unos bocados simbólicos. Y seguí fingiendo estar enfermo. Este truco fue muy efectivo. Una semana después, todos creyeron que solo era un bajón de ánimo estacional. Ni el director me prestaba atención. El guardia de monitoreó, al verme, solo echaba un vistazo y cambiaba de cámara. Pero solo yo sabía lo que hacía cada madrugada. A las 3 de la madrugada, el guardia de patrulla acababa de pasar. Desperté de mi profundo letargo. Fui al rincón del refugio. Allí había una pared de cemento áspera. Extendí mi garra derecha y la froté con fuerza contra la pared. Chirrido. El sonido de mis garras contra el cemento era especialmente estridente en el silencio. Seguí afilando sin parar, hasta que las puntas de mis garras se volvieron afiladas como cuchillas. La garra izquierda, la derecha, y cada una de las garras traseras debía quedar afilada al máximo. Después de afilar las garras, empecé a practicar el ataque y la mordida, simulando ataques una y otra vez contra el aire, calculando el mejor ángulo de impacto, buscando el punto de mordida más letal. Xing Xin no es un cocodrilo. Es ágil y fuerte. Y también tiene inteligencia. Debo matarlo de un solo golpe. No puedo darle ninguna oportunidad de contraatacar. Durante el día fingía estar enfermo, por la noche entrenaba. Me llevaba al límite. Faltan 60 días para el apocalipsis. Esa tarde, me recosté en la jaula, fingiendo dormir, según lo ordenado. De repente, oí una conmoción en el recinto de los primates. Era King Kong enloqueciendo. Rompió la decoración de la pared de cristal. Hizo pedazos el juguete de neumático. Y atacó a los cuidadores que intentaron calmarlo. Últimamente está cada vez más irritable. ¿Estará enfermo también? Primero, hay que aislarlo para observación. Que los turistas no se acerquen. Miré a través de las rejas. Justo me encontré con la mirada de King Kong. Desde cientos de metros de distancia. Me mostró los colmillos. Emitió un rugido grave. Eso era una declaración de guerra. Mis ojos también revelaron sus colmillos. Ven, te estoy esperando. Pero no ahora. Hay que esperar hasta que yo esté listo. Cae la noche. Seguí afilando mis garras. En la pared de cemento ya quedaban profundas marcas de arañazos. Y las puntas de mis garras brillaban fríamente bajo la luz de la luna. Justo en ese momento, de repente, la radio emitió un aviso de emergencia. Atención, departamentos. La oficina meteorológica ha emitido una alerta. En 3 días habrá un gran día festivo. El pico de visitantes coincidirá con fuertes tormentas. Por favor, tomen las precauciones de seguridad. Detuve lo que hacía, mi corazón se aceleró. Llegó la oportunidad. Los 3 días pasaron volando. Aproveché este tiempo para estudiar a fondo el terreno. Desde la montaña del Tigre hasta el recinto de primates. La ruta más corta es cruzar la plaza central. Pero allí la vigilancia es más densa. La ruta alternativa es rodear la montaña de los monos, pasando por el área de aves. Y finalmente, entrar por la puerta lateral. Esta ruta tiene 2 puntos ciegos de vigilancia. Si soy lo suficientemente rápido, podré llegar antes de ser descubierto. El día festivo. El zoológico estaba abarrotado de gente. A las 10 de la mañana. El número de visitantes ya superaba las 5.000. La plaza central estaba atestada de padres con sus hijos. Por todas partes había gritos y risas.
Los guardias de seguridad estaban ocupados manteniendo el orden. Y descuidaban la sala de monitoreo. Vi la ventana de la sala de monitoreo. Solo había una persona de turno, que seguía jugando con el móvil. El pronóstico del tiempo era muy preciso. Las nubes oscuras empezaron a acumularse. El aire estaba cálido y denso antes de la lluvia. Este era el momento perfecto. A las 12 del mediodía, el mirador de la montaña del Tigre estaba abarrotado. Un grupo de escolares visitaba el lugar, guiados por su maestra. Me señalaban y decían, «Maestra, este tigre está muy delgado. ¿Está enfermo? Siempre está acostado sin moverse. ¡Qué aburrido!». Yo me levanté lentamente. Todos, emocionados, levantaron sus móviles. Caminé hasta la pared de cristal. Era un cristal templado de 5 centímetros de grosor. Se decía que soportaba 1 tonelada de impacto, pero yo conocía su debilidad. Cuando el apocalipsis llegó en mi vida anterior, este cristal se rajó por la esquina inferior izquierda, porque los pernos de fijación allí estaban flojos desde hacía tiempo. Solo necesito el punto exacto, y golpear con la fuerza justa, y se romperá. Retrocedí 10 pasos. Me agaché en posición firme. Los turistas creyeron que actuaba. Empezaron a vitorear. El profesor pidió a los alumnos que se alejaran. Nadie le hizo caso. Respiré hondo. Mis músculos se tensaron. Luego me lancé. Mis 150 kilos y la carrera a toda velocidad impactaron el muro de cristal como un proyectil. Un impacto enorme en la esquina inferior izquierda. Todo el recinto de Shenzhen tembló. El cristal mostró grietas de telaraña, que se extendían desde el impacto. No me detuve. Retrocedí y arremetí de nuevo. Una segunda y tercera vez. Dios mío. El cristal va a romperse. ¡Corran! Los gritos se sucedieron. La multitud entró en pánico. Los padres levantaron a sus hijos y corrieron hacia afuera. Algunos fueron empujados al suelo. La escena se descontroló al instante. Los guardias de seguridad se acercaron gritando, «¡Rápido!». Por el walkie-talkie. Algo pasó en la montaña del Tigre. Se va a romper. Rápido, pidan dardos tranquilizantes. Cuarto impacto. El cristal finalmente no resistió más. La pared entera se derrumbó estrepitosamente. Salí corriendo. Había gritos de horror en la plataforma de observación. Todos huían para salvar sus vidas. No ataqué a nadie, sino que crucé directamente entre la gente, corriendo hacia la ruta ya planeada. Detrás de mí, oía los gritos de los guardias y las alarmas, pero no les hice el menor caso. Rodeé la montaña de los monos. Los monos, asustados por mi presencia, huyeron dispersos. Atravesé la zona de aves. Los pájaros alzaron el vuelo aterrorizados, oscureciendo el cielo. Me movía como un rayo negro en medio del caos. En 30 segundos, recorrí 200 metros. Delante estaba la puerta lateral del parque de primates. Esa puerta, parecía que el cuidador, al evacuar a los visitantes, había olvidado cerrar. Abrí la puerta de un empujón. Y entré corriendo al recinto. El interior del recinto de primates. Era un enorme pabellón cubierto, simulando una selva tropical. Árboles falsos altos, lianas y cuerdas para los simios. En ese momento, no había nadie. Todos los visitantes habían sido evacuados. Me detuve, observando el lugar con cautela. De repente, un gruñido bajo vino de arriba. Levanté la vista bruscamente, y vi a King Kong agachado, en la horquilla de un árbol a 5 metros. Me miraba desde las alturas. Su tamaño era mayor de lo que imaginaba. Músculos macizos. Sus brazos, gruesos como troncos. En su mano sostenía una barra de hierro. Era un objeto que el cuidador usaba para entrenarlo, pero ahora lo usaba como arma. Nos miramos. El aire parecía congelarse. King Kong de repente abrió la boca, revelando sus afilados colmillos, y soltó un rugido ensordecedor. Pero la provocación es una declaración de guerra. Y la última advertencia. Yo también lancé un aullido. El sonido resonó en el recinto cerrado. De lejos llegaron pasos apresurados. Eran los guardias de seguridad con rifles tranquilizantes. No me quedaba mucho tiempo. Ataqué su cuerpo, con la cola tensa. Me preparé para la batalla. King Kong saltó del árbol, aterrizando firmemente a 10 metros de mí. Levantó la barra de hierro, adoptando una postura de ataque. Esta batalla, del rey de las bestias contra el señor del lugar sagrado, sería a muerte. King Kong lanzó el primer ataque. Blandió la barra de hierro. Golpeó hacia mi cabeza como un guerrero con un hacha de guerra. Entre el silbido del viento, puedo sentir esa fuerza aterradora. En lugar de enfrentarlo, me hice a un lado. La barra de hierro golpeó el suelo.
El suelo de cemento se hizo añicos al instante, levantando una nube de polvo. ¡Qué velocidad! ¡Qué fuerza! No en vano es una creación del futuro, aunque Sanxiao no haya mutado. Su fuerza bastaría para aplastarme el cráneo. No puedo dejar que me golpee ni una sola vez. JNGNG no se detuvo. Blandió la barra de hierro en un barrido horizontal. Me agaché y esquivé. Al mismo tiempo, me abalancé sobre su barbilla. Mis garras se clavaron ferozmente en su muslo, abriendo una herida sangrante. JNGNG sintió dolor. Soltó un rugido de ira. De revés, lanzó la barra contra mi espalda. Sentí el peligro. Me revolqué justo a tiempo. La barra de hierro rozó mi pelaje al pasar, arrancando algunas chispas. Uf, casi me golpea. Es un combate cuerpo a cuerpo, sin espacio para trucos. King Kong tiró la barra de hierro. Se dio cuenta de que las armas eran una carga en este combate. Abrió los brazos, mostrando los gruesos músculos de su pecho, pero su defensa más fuerte. Quería enfrentarme a muerte de la forma más primitiva. Yo lo rodeaba, buscando una apertura. King Kong también giraba, siempre manteniéndose de frente a mí. Sus ojos brillaban con una luz de sabiduría. No era una bestia común. Él piensa, juzga, y predecía mis movimientos. El estancamiento duró más de 10 segundos. De repente aceleré, simulando atacar su izquierda. King Kong giró de inmediato para defenderse. Pero eso era justo lo que quería. Me detuve a mitad de camino. Cambiando de dirección, me abalancé desde la derecha. Esta vez le mordí el hombro. King Kong aulló de dolor. Con ambas manos me agarró el cuello, queriendo separarme. Su fuerza en las manos era asombrosa. Sentí que me costaba respirar, pero no lo solté. Al contrario, apreté más la mordida. Mis colmillos se clavaron profundamente en sus músculos. King Kong sacudió su cuerpo con furia, para arrojarme. Mis 4 extremidades se aferraban con fuerza a su torso. Me aferré a él como una lapa. Me agarró por las patas traseras y me estampó con fuerza contra el suelo. Una vez, 2 veces. A la tercera, mis órganos internos casi se destrozaron. Pero seguí sin soltarme, porque sabía que soltarme sería mi fin. La fuerza de King Kong empezó a menguar. La pérdida de sangre ralentizó sus movimientos. Aproveché esta oportunidad. Solté el hombro, y le mordí la garganta al instante. Es la técnica letal del rey de las bestias, el estrangulamiento. Mis colmillos atravesaron sus órganos. Los ojos de King Kong se abrieron de par en par. Sus manos golpeaban débilmente mi cuerpo. Él quería respirar, pero su garganta ya había sido desgarrada. La sangre brotó a chorros de la herida, tiñendo de rojo mi cara. Sus forcejeos se hacían cada vez más débiles. Finalmente, se desplomó en el suelo. Abrí la boca. Jadeé. Estaba lleno de heridas. Puede que tenga varias costillas rotas. Mis patas traseras también sangraban. Pero gané. Las 2 mayores vulnerabilidades habían sido eliminadas. Justo en ese momento, de la puerta llegaron pasos apresurados. Por allí, rápido, pistola tranquilizante. Giré la cabeza. Vi a 3 guardias de seguridad irrumpir con pistolas tranquilizantes. Quise huir, pero mi cuerpo ya había llegado a su límite. El primer dardo tranquilizante impactó en mi pata trasera. El segundo se clavó en mi hombro. La droga hizo efecto rápido. Mi vista empezó a nublarse, mis extremidades se volvieron pesadas. Con dificultad, intenté levantarme, pero finalmente caí al suelo. La conciencia se disipaba gradualmente. Con mis últimas fuerzas, levanté la cabeza, y a través del tragaluz de cristal miré el cielo. En ese momento, vi algo que no debería estar ahí. En el horizonte apareció un extraño resplandor rojo. No era un atardecer. No eran nubes de fuego, sino un color rojo sangre jamás visto. Ese resplandor rojo se extendía por el cielo, como si el cielo sangrara. ¿Verdad? Esto no está bien. Faltan más de 50 días para el apocalipsis. El sol va a estallar. No debería estallar ahora. ¿Será porque cambié la historia, causando que la línea temporal también cambiara? El resplandor rojo se hizo cada vez más intenso. Todo el cielo se tiñó de rojo sangre. Quería luchar. Quería escapar de aquí. Pero la anestesia ya había controlado por completo mi cuerpo. Mis párpados se sentían cada vez más pesados, hasta que se cerraron por completo. Mi último pensamiento antes del coma fue, se acabó. Todo está perdido. Un dolor agudo me arrancó del coma. Abrí los ojos, y me encontré encerrado en un lugar desconocido. No era la guarida del dragón de Usan, sino una jaula especial, hecha completamente de metal. Las paredes tenían 10 li de grosor.
y el techo tenía una red eléctrica de alta tensión. La zona de aislamiento del zoológico. El lugar especial para encerrar animales peligrosos. Intenté ponerme de pie, pero todos mis huesos gemían. La batalla contra Ehingen me había costado muy caro. 3 costillas rotas. La herida en mi pata trasera aún sangraba. Tenía el ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. Pero nada de eso era lo peor. Lo peor era que el cielo fuera de la ventana ya se había vuelto rojo sangre. No era un rojo común, sino un rojo estelar estremecedor. Como si todo el cielo estuviera en llamas. El aire tenía un olor a quemado. La temperatura subía drásticamente. Oía sonidos caóticos del exterior. Alarmas, gritos y los rugidos aterrorizados de animales. Las manchas solares realmente estallaron. Y ocurrió más de 50 días antes que en mi vida anterior. Me arrastré con dificultad hasta la ventana, mirando afuera a través de las rejas. El zoológico era un caos. Los turistas huían despavoridos, guiados por los guardias. Pero muchos ya habían caído al suelo. Sus cuerpos empezaban a sufrir cambios extraños. A algunos les salían escamas en la piel. A otros, los dedos se les volvían garras afiladas. La mutación ya había empezado. Justo entonces, mi cuerpo también mostró anomalías. Una energía abrasadora subió de mi estómago, fluyendo por mis venas como lava. Miré hacia mi abdomen. Un bulto se retorcía sin parar bajo la piel. De repente, recordé. Al morder la garganta de King Kong, me tragué un trozo de su carne. Ese trozo ardía ahora dentro de mí. El dolor llegó sin previo aviso. Mis huesos empezaron a transformarse. Cada hueso crujía. Me revolcaba de dolor en el suelo. Mis garras rasgaban el suelo metálico con un chirrido. El pelaje de mis manos empezó a caer. Caía a grandes trozos, revelando la nueva piel que crecía debajo. Esa piel no era naranja amarillenta común, sino de un negro profundo, adornada con vetas doradas, negra y dorada a la vez, como si vistiera una armadura. Mi cuerpo crecía de forma explosiva. Mis músculos se hinchaban visiblemente. Mis huesos se extendían sin cesar. Mis 300 jin de peso original aumentaban sin control. 400 jin, 500 jin, 600 jin. La jaula de metal empezó a crujir, bajo una tensión insoportable. Mi cuerpo estaba a punto de reventarla. Lo más doloroso fue el cambio en mi cabeza. Mi cráneo se estaba remodelando. En mi frente crecieron 2 protuberancias óseas. Era como si lo observara desde afuera. Mis colmillos se volvieron más afilados. Cada uno era tan largo como una daga. De mis ojos brotaron abundantes lágrimas de sangre. Mi vista pasó de borrosa a clara. Finalmente se volvió 10 veces más nítida que antes. Pude ver las partículas de energía, flotando en el aire, y finas grietas en las paredes. Incluso pude ver a cientos de metros de distancia. El proceso de mutación de otros animales. Esto es el despertar. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, el dolor disminuyó. Me desplomé en el suelo, llorando y jadeando. Estaba empapado en sudor, pero pude sentir que mi cuerpo estaba lleno de una fuerza sin precedentes. Me puse de pie. Mi cabeza casi tocaba el techo de 3 metros. Bajé la vista y me miré. Mi cuerpo, que antes era esbelto, se había convertido en una bestia gigante de músculos anudados. Mi pelaje negro y dorado brillaba con reflejos metálicos en la penumbra. Probé a arañar con la garra. En el metal de la pared aparecieron 5 profundas marcas. Este poder es mucho mayor que en mi vida pasada. Me di cuenta, porque maté a 2 Wang Jie por adelantado, y devoré la carne y sangre de King Kong. Me convertí en el primer ser de este zoológico en despertar por completo. Los demás animales seguían en un doloroso proceso de mutación. Esta es mi ventaja. De repente, un grito desgarrador llegó del exterior. Me lancé a la ventana y presencié una escena espeluznante. En el recinto de las cebras. Las cebras, antes dóciles, se desgarraban unas a otras. Sus dientes se habían vuelto cerrados, y sus ojos brillaban con un rojo sediento de sangre. Una cebra le arrancó el cuello a su compañero, devorando salvajemente su carne y sangre. En el jardín de pavos reales, las plumas de los pavos reales se convirtieron en cuchillas de acero. Batían sus alas, cortando la valla en pedazos. En la montaña de los monos crecieron de tamaño, convirtiéndose en monstruos grotescos, atacando a los turistas que intentaban escapar. Todo el zoológico se había convertido en un infierno. Respiré hondo, y golpeé con fuerza la puerta metálica. 1 vez, 2 veces, la tercera, la puerta finalmente cedió. Salí corriendo de la zona de aislamiento, parado bajo el cielo sangriento. De lejos llegaron más rugidos.
Eran los rugidos de las bestias mutantes. Pero no tengo miedo, porque soy el ser más fuerte aquí. Justo en ese momento, oí un débil grito de auxilio. Era la voz de Lao Sang. Estaba atrapado en el edificio de oficinas. Dudé un segundo, luego corrí en esa dirección. No por bondad, sino porque en esta cámara funeraria, necesito un humano que conozca este lugar. Corrí furiosamente hacia el edificio de oficinas. Cada paso podía abarcar 7 u 8 metros. El cuerpo, tras el despertar, era terriblemente poderoso. El suelo temblaba bajo mis pies, dejando profundas huellas de garras. El camino estaba lleno de cadáveres, de turistas, de guardias de seguridad, y algunos humanos que ya habían mutado a medias. Sus cuerpos estaban retorcidos en formas grotescas. Algunos tenían tentáculos, otros tenían la cara partida, mostrando colmillos. Estos medio mutados eran los más sufridos. Ni humanos ni bestias. Solo podían gemir de dolor en el suelo. No les hice caso. Me lancé directamente hacia el edificio de oficinas. Una cebra mutada me bloqueó el paso. Su tamaño se había duplicado. Sus rayas blancas y negras se volvieron rojo sangre. Su boca estaba llena de afilados dientes aserrados. Estaba devorando un cadáver. Al oír mis pasos, él levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz roja y salvaje. Él relinchó y se abalanzó sobre mí. Yo no esquivé, sino que me lancé de frente. De un zarpazo, lo golpeé en la cabeza. La fuerza inmensa le destrozó directamente el cráneo. La cebra mutada ni siquiera tuvo tiempo de emitir un lamento. Y cayó al suelo. Justo en ese momento, noté un fenómeno extraño. La frente de la cebra mutada se abrió. De dentro, salió rodando un cristal del tamaño de un pulgar. Ese cristal era de color rojo oscuro. Emitía un brillo tenue. Mi cuerpo lo anhelaba instintivamente. Era un hambre proveniente de lo más profundo de mis genes. Me acerqué. Me tragué ese cristal de un bocado. Al instante, una energía pura inundó mi cuerpo. Pude sentir. Mis heridas se curaban rápidamente. Las costillas rotas. Las heridas de la pata trasera en unión inicial, y ella tuvo. No solo eso. Mi fuerza también está aumentando. Aunque no en gran medida. Pero sí se está fortaleciendo. Este es el Jin. En mi vida anterior, oí hablar de él. Las bestias mutantes, al morir, forman Jin en sus cerebros. Es la cristalización de su energía purificada. Devorar el Jin puede acelerar la evolución al reino antiguo. No esperaba encontrarlo tan pronto. Aceleré. Una docena de monos mutantes se reunieron alrededor del edificio de oficinas. Originalmente, eran del tamaño de un gato. Ahora cada uno es tan alto como un adulto. Sus brazos son tan gruesos como troncos de árbol. Están golpeando la puerta con furia. La voz de Lao Sang llegó desde el segundo piso. Ayuda. Que alguien me salve. Al oír la voz, los monos mutantes se emocionaron más. Empezaron a escalar las paredes, queriendo entrar por las ventanas. Lancé un rugido de tigre que hizo temblar el cielo. El rugido resonó en todo el zoológico. Todos los monos mutantes se quedaron paralizados. Se giraron y me vieron, este ser colosal y consciente. El miedo instintivo les hizo retroceder unos pasos. Pero rápidamente, la locura de la mutación superó al miedo. Todos juntos se abalanzaron sobre mí. Fue una masacre. Me abalancé sobre la manada de monos. Cada zarpazo podía destrozar a un mono mutado. Sus ataques caían sobre mí. Solo dejaban leves marcas blancas. Ni siquiera podían romper mis defensas. En menos de un minuto, la docena de monos mutados cayeron todos en un charco de sangre. Rápidamente recogí los jinque. De un tirón me tragué las 13. La energía se acumulaba dentro de mí. Sentí que mi reino se había vuelto más sólido. ¿Eres tú? ¿Eres ese tigre? Alcé la vista y lo miré. Asentí. El viejo Sang se quedó atónito. Un tigre que podía entender el lenguaje humano. Y que también asentía. Pero pronto reaccionó. No era momento para el asombro. Bajó corriendo y abrió la puerta principal. Gracias, gracias por salvarme. La voz de Lao Sang temblaba. ¿Qué demonios pasó afuera? ¿Por qué todos los animales se convirtieron en monstruos? No pude responderle. Solo lo empujé con la nariz, indicando que me siguiera. Lo llevé al almacén subterráneo del zoológico. Aquí se guardan alimentos y medicinas. Las paredes eran gruesas. Solo había una entrada. Difícil de atacar. Empujé a Lao Sang dentro. Luego bloqueé la puerta con un enorme armario de hierro. Quédate aquí, no salgas. Escribí estas palabras en el suelo con mis garras. Lao Sang miró las palabras en el suelo y le brotaron lágrimas. ¿De verdad puedes entenderme? No te preocupes, te esperaré aquí hasta que regreses.
Me di la vuelta y me fui. Todavía había demasiadas bestias mutantes en el zoológico. Necesitaba eliminarlas. Recolectar más sustos. Apenas había caminado unos pasos. Cuando me detuve de repente, un olor putrefacto flotaba en el aire. Era el milagro de un cadáver en descomposición. Pero este olor era demasiado intenso, tan fuerte que no era normal. Seguí el olor hacia los reptiles. El estanque de ese pabellón ya se había vuelto negro. En la superficie flotaban muchos peces muertos. Algo se retorcía en el centro del estanque. Me acerqué a mirar. Mis pupilas se contrajeron al instante. Era el cadáver de la muñeca, pero estaba reviviendo. La carne putrefacta se estaba reensamblando. Los huesos rotos se estaban curando. En sus cuencas oculares ardían fuegos fatuos verdes. De su cuerpo emanaba un aura de muerte. Reanimación. Yo maté a la muñeca. La reanimación ocurrió en la piscina llena de radiación. Se convirtió en un monstruo más aterrador que en vida. Abrió los ojos. Me miró fijamente. Intentó salir lentamente del estanque. Cada paso levantaba agua putrefacta y viscosa. Su cuerpo ya no era de carne y hueso normal, sino un cuerpo irradiado. Un cadáver forzado por energía. Bajo las escamas podridas, huesos blancos asoman. Sus órganos internos ya están podridos. En su pecho, solo una llama verde salta. Ese es su núcleo, y la fuente de su inmortalidad. Sus ojos carecen de emoción. Solo odio por los vivos. Retrocede un paso. Adopta postura de combate. Este es más de lo que, problemático de lo que imaginaba. Aunque Min y Lontuo, de mi vida pasada, eran fuertes. Al menos estaban vivos. Tenían debilidades. Y podían sentir dolor. Pero este cadáver de enfrente, ya trascendió los límites de vida y muerte. De repente, aceleró. El cuerpo de Tan Dai estalló con un movimiento, que desafiaba la razón. Me hice a un lado para esquivar. Su cola pasó, convirtiendo la rocalla detrás de mí en escombros. ¡Qué fuerza! Es al menos 3 veces más fuerte que vivo. Le di un zarpazo en la cabeza. Mis garras se hundieron en su carne podrida. Incluso sentí su cráneo. Pero Situo no reaccionó. Abrió su enorme boca para morderme el cuello. No sentía dolor. Eso era lo más terrible. Apenas pude esquivarlo. Los colmillos de Situo rozaron mi pelaje. Justo entonces, a lo lejos se oyeron gritos humanos. Eran turistas y una docena de supervivientes, escondidos en la tienda de recuerdos. Situo oyó el ruido. Me abandonó. Se giró y reptó hacia allí. Maldita sí. Lo seguí. La velocidad de Situo era increíble. Rompió la puerta de cristal de la tienda y se lanzó contra la multitud. Los gritos de agonía no cesaban. Un guardia de seguridad alzó una porra eléctrica para resistir. Pero Situo lo lanzó por los aires con un coletazo. Se estrelló contra la pared y murió al instante. Me abalancé. Me aferré a la pata trasera de Situo, intentando arrastrarlo fuera. Pero él no me hizo caso. Y siguió masacrando. Una mujer, con un niño en brazos, caminaba detrás del mostrador. Situo volcó el mostrador de un zarpazo, abriendo su boca ensangrentada. Solté su pata trasera. Y mordí su cola, girando con todo mi peso. Finalmente, Situo fue arrastrado por mí. Pero él se giró y me atrapó en un giro de la muerte. Me arrastró, haciéndome girar varias veces por el suelo, rompiendo 3 cubos de basura antes de detenerse. Los supervivientes de la tienda aprovecharon para escapar. Pero 5 personas ya habían muerto bajo las garras de Situo. Me puse de pie, cubierto de heridas. Situo también se levantó. Tenía más de 10 heridas, profundas hasta el hueso, pero no salía ni una gota de sangre. Dentro de esas heridas, solo había carne negra putrefacta y gusanos retorciéndose. Él no sangraba, no sentía dolor. No me cansaré. Esto es 100 veces más difícil que Min y Lontuonan en mi vida pasada. Situo vino a por mí de nuevo, pero esta vez fue más listo. Ya no mordía con la boca, sino que golpeaba con su cola. Su cola era como un látigo de acero. Cada vez que la agitaba, producía un silbido al cortar el aire. Esquivé a izquierda y derecha, pero aún así me golpeó 2 veces y sentí un dolor agudo en las costillas. No puedo seguir así. Debo encontrar su punto débil. Observé con atención. Descubrí que cada vez que Situo atacaba, el fuego fatuo verde en su cavidad torácica se volvía más brillante. Esa bola de fuego fatuo era su núcleo de energía. Si destruyo ese fuego, él morirá por completo. Pero la pregunta es, ¿cómo destruirlo? Sus costillas protegían su cavidad torácica como una verja de hierro. Mis garras no podían atravesarlas. Y su velocidad de reacción era extremadamente rápida. No me daba ninguna oportunidad de acercarme.
Justo cuando pensaba en una estrategia, Situ de repente dejó de atacar. Levantó la cabeza y olfateó el aire. Luego se arrastró en una dirección. Esa dirección era el almacén subterráneo. Lao San aún estaba allí. Situ podía percibir el aura de los seres vivos. Iba a cazar a Lao San. Debo detenerlo. Pero con mi fuerza actual, no puedo matar a este monstruo. Necesito armas. Necesito armas que puedan destruir su núcleo. De repente, recordé un lugar. La zona de mantenimiento del zoológico. Allí hay una subestación de alta tensión. Y varias herramientas de reparación. Si puedo atraer a Situ allí, usando la alta tensión y explosivos, quizás pueda destruir su núcleo. Pero esto es muy peligroso. Un descuido y yo también podría morir. Situ ya se ha arrastrado hasta la puerta del almacén. Empezó a arañar la puerta con sus garras. El armario de hierro se tambaleaba bajo sus ataques. Lao San gritaba aterrorizado desde dentro. No tenía tiempo para dudar. Me abalancé y mordí la cola de Situo. Tiré hacia atrás con todas mis fuerzas. Situo se dio la vuelta enfadado y se abalanzó sobre mí. Solté y corrí. Corrí a toda velocidad hacia el área de mantenimiento. Situo me perseguía sin descanso. Era más rápido que yo. La distancia se acortaba rápidamente. Delante estaba el área de mantenimiento. Podía ver la señal de advertencia de la subestación de alta tensión. Solo un poco más rápido. Un poco más rápido. Las garras de Situo ya habían alcanzado mi pata trasera. Sentí un dolor inmenso al desgarrarse mi carne. Pero no podía parar. Parar significaba la muerte. 50 metros. 30 metros. 10 metros. Entré corriendo en el área de mantenimiento. Situo me siguió de cerca. Ahora era el momento de acabar con esto. El área de mantenimiento era un espacio abierto. En el centro había 3 enormes equipos de transformación. Alrededor se apilaban varias herramientas de reparación y bidones de aceite. Señales de advertencia de alta tensión. Bajo el cielo ensangrentado, resultaban especialmente cegadoras. Corrí hacia la subestación. Me di la vuelta bruscamente, intentando que me siguiera de cerca. Él no percibió el peligro en absoluto. Solo quería hacerme pedazos. Se abalanzó sobre mí. Me hice a un lado, esquivándolo, intentando que chocara con el equipo de la subestación. La enorme fuerza del impacto hizo que el equipo emitiera un sonido de alarma estridente. Chispas eléctricas salieron disparadas como flechas. Pero esa corriente no le hacía ni cosquillas. Sacudió la cabeza. Volvió a abalanzarse sobre mí. Insuficiente. Esta corriente está lejos de ser suficiente. Necesito una destrucción mayor. Necesito que toda la subestación sufra un cortocircuito y explote. Mi mirada recorrió los alrededores. Vi más de una docena de bidones de aceite apilados en un rincón. Era diésel para mantenimiento. Cada bidón estaba lleno hasta el tope. La purificación tomó forma en mi mente. Ralenticé a propósito para que Situ me alcanzara. Sus garras me atraparon la pata trasera de nuevo. Aproveché para caer, arrodillándome sobre la pila de bidones. Situ se abalanzó. En el último instante, me di la vuelta y lo esquivé. Su cuerpo chocó con fuerza contra los bidones. Los bidones se volcaron. El diésel se derramó por todo el suelo. Un olor acre se extendió por el aire. Situ estaba en el charco de aceite. La luz verde fantasmal en su pecho palpitaba con más fuerza. Parecía sentir el peligro. Empezó a retroceder. Pero ya era tarde. Corrí hacia el transformador. Con mis garras, arañé con fuerza el panel de control. Saltaron chispas por todas partes. Los cables se rompieron. La corriente de alto voltaje perdió el control. Saltando en el aire, un arco eléctrico cayó sobre el aceite. Encendió el diésel al instante. Las llamas se extendieron con un rugido. En un abrir y cerrar de ojos, Situ fue rodeado. Pero las llamas no le afectaban. Su cuerpo ya estaba putrefacto. No temía al calor. Salió del mar de fuego y se abalanzó sobre mí. Justo en ese instante, mi dispositivo portátil empezó a echar humo por sobrecarga. Desde dentro se oían estallidos, pero aún no era suficiente. Necesito un poder más fuerte. Justo en ese instante, sentí que algo se despertaba dentro de mí. Era una energía metálica, que brotaba del dantián hacia mi garganta. Mi garganta emitió una extraña vibración. Ondas visibles aparecieron en el aire. Esta es mi habilidad innata. Rugido de tigre impresionante. Aspiré hondo. Dejé escapar un rugido atronador contra él. El rugido no era un rugido de tigre ordinario, sino un ataque de ondas sonoras con un tono zen metálico. Las ondas sonoras se materializaron, cortando hacia él como innumerables cuchillas afiladas. Su carne putrefacta fue desgarrada por las ondas sonoras.
Sus costillas se rompieron. Un disparo abrió una grieta a la fuerza. El fuego fantasma verde quedó expuesto. Esa hora, el equipo eléctrico ya no pudo más. Emitiendo un último gemido, me di la vuelta y corrí. Detrás de mí, hubo una explosión ensordecedora. Llamas se elevaron al cielo. Corriente de alto voltaje y la onda expansiva se entrelazaron, formando una tormenta de energía destructiva. Cabeza de León fue engullido por la explosión. Lanzó su último rugido. El fuego fantasma en su pecho, bajo el doble ataque del calor y la corriente, finalmente se extinguió. La onda expansiva me lanzó volando más de 10 metros. Caí pesadamente al suelo, con el cuerpo carbonizado. Gran parte de mi pelaje estaba quemado, pero sobreviví. Me esforcé por levantarme y miré al centro de la explosión. El cuerpo de Cabeza de León ya estaba hecho pedazos, esparcido por el suelo. Esa masa de fuego fato verde desapareció por completo. Solo quedó un núcleo jin negro del tamaño de un puño. Yacía tranquilamente entre los escombros. Me acerqué. Lo cogí con la boca. Era mucho más pesado que un jin común. Contenía una energía aterradora. Lo engullí de un bocado. Al instante sentí un aumento explosivo de poder en mi interior. Mis heridas se curaban rápidamente. El pelaje quemado se desprendió. Y creció un nuevo pelaje negro dorado. Mi tamaño volvió a aumentar. Mis músculos se volvieron más firmes. Mis garras, más afiladas. Me paré en el centro de los escombros. Y lancé un largo rugido al cielo. El rugido del tigre resonó por todo el zoológico. Todas las criaturas que aún mutaban sintieron esta imponente presión. Era la proclamación de un rey. Desde ese momento, este territorio tendría un solo amo. Me di la vuelta y dejé la zona de mantenimiento, caminando hacia las profundidades del zoológico. Aún quedan bestias mutantes por limpiar. También quedan cajas doradas por recoger. Pero al dar unos pasos, me detuve de repente. En el cielo, a lo lejos, apareció una sombra gigantesca. No era una nube ni un pájaro, sino una criatura inimaginablemente enorme. Se vislumbraba entre las nubes. Medía al menos 100 metros. ¿Qué es eso? En mi vida pasada, jamás vi tal criatura. ¿Será que, por haber cambiado la historia, incluso el mundo exterior cambió? La gigantesca sombra en el cielo pronto desapareció en lo profundo de las nubes. Pero su aparición me hizo comprender que el mundo exterior había cambiado por completo. Retiré la mirada y seguí despejando el zoológico. Durante las siguientes horas, recorrí todo el recinto. Buitres mutantes en la zona de aves. Bisontes mutantes en la zona de herbívoros. Los tiburones mutantes del acuario. Todos se convirtieron en mi presa. Cada vez que mataba a una bestia mutante, recogía su esencia. Cuando tragué la 50ª esencia, mi cuerpo sufrió de nuevo una fatal explosión de energía inmensa en mi interior. Mis huesos emitieron un rugido atronador. Mi pelaje negro y dorado se volvió aún más resplandeciente. Cada pelo era como si fuera de metal fundido. La antigua corona de mi frente extendió patrones más complejos, como la corona de un emperador antiguo. Mi tamaño se fijó en 800 yins, altura al hombro de 2,5 metros, y una longitud corporal de más de 4 metros. De pie, era como una fortaleza móvil. Acepto la red aún más. Esta es mi forma actual. Me dirigí a la plaza central del zoológico, preparándome para la última patrulla, pero justo cuando iba por la mitad, descubrí una nueva amenaza. Las plantas también están mutando. El baniano centenario de la plaza central. Su tronco se triplicó de tamaño. Las ramas se agitaban como tentáculos en el aire. El césped del suelo se volvió rojo sangre. Cada brizna afilada como un cuchillo. A las rosas del macizo les crecieron pétalos, como colmillos, devorando a una rata mutada. Todo el zoológico se había convertido en una enorme zona prohibida. Crucé con cautela la zona de plantas mutadas. Y llegué al almacén subterráneo. Lao Sang todavía estaba adentro. Al oír mis pasos, abrió la puerta una rendija. ¿Eres tú? Lao Sang me vio. Sus ojos reflejaron una emoción compleja. Te has vuelto más fuerte. Asentí con la cabeza. Y escribí en el suelo con mis garras. Me voy. Lao Sang guardó silencio un momento. Luego dijo, entiendo. Aquí ya no es seguro. Necesitas ir a un lugar más amplio. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Son las llaves de la oficina del director. Dentro hay un mapa de toda la ciudad. Y la ubicación de los puntos de reserva de suministros. Si lo necesitas, puedes ir a mirar o coger las llaves. Finalmente, lo miré una última vez. Gracias por salvarme. El viejo San dijo que si un día la humanidad reconstruía la civilización, les diría,
que un tigre nos había protegido. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Llegué a la oficina del director del zoológico, y abrí la puerta con la llave. El mapa de dentro mostraba el diseño completo de Pansigua, así como las bases militares, los hospitales y la ubicación de los graneros. Grabé el mapa en mi mente, y luego salí de la oficina. De pie en el punto más alto del zoológico, miré a mi alrededor. El otrora bullicioso parque de atracciones ahora era solo ruinas. Los animales, que antes eran dóciles, o habían muerto, o se habían convertido en monstruos. Mi primer campo de batalla después de renacer, ya había sido completamente conquistado por mí, pero esto es solo el principio. Puedo sentir que más allá de las paredes del zoológico, hay presencias más poderosas en movimiento. Esas presencias son más aterradoras que cualquier bestia mutante que haya encontrado. El mundo exterior es el verdadero coto de caza. Inhalé profundamente, activé la energía dentro de mi cuerpo y el rugido del tigre volvió a sonar. Esta vez, fue más fuerte que nunca. Las ondas de sonido se solidificaron, rompiendo los cristales circundantes, y levantando las piedras del suelo. Esta es mi declaración, y también mi despedida. El rugido del tigre se extendió desde el zoológico, propagándose por toda la ciudad. Di unos pasos y luego salté con fuerza. Mi cuerpo de 800 jeans trazó un arco en el aire, superando con facilidad el muro de 5 metros de altura. Aterricé firmemente en la carretera fuera del muro. Mis garras dejaron profundas marcas en el asfalto. Miré hacia atrás al zoológico. Allí, todavía había algunos supervivientes, temblando de miedo en un refugio seguro. Me vieron. Sus ojos, llenos de asombro y miedo. No les hice caso. Me di la vuelta y caminé hacia la ciudad. Las calles estaban llenas de coches abandonados. En las paredes trepaban enredaderas mutantes. A lo lejos se oían rugidos. De humanos. Y también de monstruos. El cielo seguía siendo rojo sangre. No se veía el sol. Solo una extraña luz roja lo envolvía todo. Caminé por las calles vacías. Cada paso lleno de fuerza. De repente, desde el edificio de enfrente, se oyó un rugido ensordecedor. Pero el rugido traía una ligera presión. Un desafío. Una declaración de territorio. Algo me estaba esperando. Me detuve. Dejé escapar una sonrisa fría. Adelante. Déjame ver en esta ciudad apocalíptica. ¿Qué más puede detenerme? Mi camino, mi travesía apenas comienza.